Dios les bendiga, amadas hermanas. Estamos nuevamente acá en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a los ministerios Elim Central Los Ángeles y estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street de Los Ángeles, California. Nuestro código postal es 90044. Nuestro número de teléfono es el 323-789-1665. Ahí hay hermanos y hermanas contestando a tus llamadas por si tienes alguna duda sobre nuestra congregación, nuestros servicios o por si quieres alguna oración de petición, ellos estarán orando por ti. Nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Dios le bendiga, hermana Nicky. Dios le bendiga, hermana Flor. Así es, y estamos nuevamente aquí con ustedes para poder compartir una porción de la palabra. Amén. Sabemos que la palabra es importante para nuestra vida espiritual y para el crecimiento como hijas de Dios. Amén. Y vamos a dar un tema maravilloso como siempre, ¿verdad? Dios nos da un corazón nuevo. Vamos a leer Ezequiel 36:26, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tengo una pequeña introducción. Dice que cuando tenemos algo nuevo no queremos dañarlo, no lo prestamos, no dejamos que ninguno lo toque. La Biblia nos habla de que todas las cosas son hechas nuevas y que es necesario tener un corazón nuevo y una mente renovada. Y hay una promesa en este versículo de Ezequiel que leímos, en Dios, que Dios quiere siempre reemplazar el corazón que tenemos, el cual no está conforme al corazón de Él. Él pondrá, dice, un corazón sensible y receptible a Él para que le responda solo a Él y a ninguno más. ¿Y qué es un corazón? Un corazón indica unanimidad de propósito, pero también se considera la palabra corazón el hombre interior en un sentido más amplio. Es el carácter, la personalidad, la voluntad, la mente, y estos son términos bíblicos que se usan con el corazón. Y una transformación espiritual y moral permitirá que podamos seguir a Dios de todo corazón. Ya no buscaremos otras cosas que quieren llenar nuestro corazón o que lo hagan más duro, sino que estaremos contentas con Dios y con lo que Él nos pide. Por eso es de que hoy el Señor va a darnos un corazón nuevo, ¿verdad? Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque dice que el corazón viejo es duro, es inaccesible, no permite ser guiado, ni enseñado, ni recibir amor. Así Qué es. tremendo, ¿verdad? Y por eso Dios promete en su palabra reemplazar ese corazón que traíamos, Sí, amén. ¿verdad? O que tal vez a veces tenemos todavía, Sí, así es. ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través de esta palabra que vamos a compartir con ustedes. Pero para eso es importante primero el nuevo nacimiento. Hermana Flor, por favor. Amén, así es, ¿verdad? Como hijas de Dios, que tenemos un corazón nuevo, que en fe lo creemos que así es, ¿verdad? Y ustedes, amadas hermanas, que nos están viendo, esperamos también que así sea. Y si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, es importante que tú tomes esa decisión para que en ti Él pueda convertir, como decía el versículo, de un corazón de piedra a un corazón nuevo, ¿verdad? Y el corazón nuevo, una de las primeras cosas que tiene es el nuevo nacimiento, como nos decía hermana Nicky, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a la palabra de Dios, porque no podemos decir que tenemos el corazón nuevo ya hecho por el nuevo nacimiento, y usted tal vez se va a preguntar, ¿en dónde está eso? Pues está en Juan 3, del capítulo 3, del versículo 6 al 7, y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Continúo. La palabra del nuevo nacimiento está formada, ¿verdad? De dos términos. Yo me puse a investigar, hermana Nicky, un poquito sobre esto y dice que está constituida por dos términos griegos que son palín y génesis. La palabra en total es palingenesis, ¿verdad? Y esto quiere decir literalmente nacer de nuevo, porque palín significa de nuevo y génesis otra vez, o sea, un nacimiento de nuevo, un nacimiento que va a empezar otra vez. Eso es lo que nos da a entender esta palabra. Pero ¿por qué necesitamos nacer de nuevo?
porque algo estaba muerto antes, ¿verdad? Y nosotros nos podemos dar cuenta, como ejemplo, ¿verdad? Cómo fue que el Señor le dio una orden a Adán que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que lo hicieran, en Génesis 2:17, ellos iban a morir. Pero para el Señor en la Biblia, el morir no es falta de existencia. Para el Señor el morir es estar lejos de su presencia. Entonces, el haber transgredido este mandato que el Señor les había dado a Adán hizo que él muriera en su interior. Pero para eso debemos de entender que somos seres tripartitos, que somos alma, cuerpo y espíritu. Y lo que murió en fue su espíritu, y esto trajo consecuencias a su alma, que se fue deteriorando, y no digamos el alma, eso también empezó a mostrarse en el cuerpo. Entonces, de ahí es como nos damos cuenta por qué le era necesario al hombre tener un nuevo nacimiento, porque su espíritu había muerto dentro de él, y al estar muerto ya no podía tener esa comunicación con su Señor. Eso es lo que puedo encontrar acerca del nuevo nacimiento, hermano. Ya, estamos viendo en el versículo 6, ¿verdad? Podemos ver que de Juan 3:6, que dice que marca el estado existente y continuo de lo que nació. O sea, la carne es nuestra naturaleza humana, que fue con lo que nosotros nacimos, ¿verdad? Pero ya el nacimiento espiritual es cuando somos regenerados por el Espíritu a través del poder renovador del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este nacimiento es uno especial porque es la vivificación espiritual de nuestro ser. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, que nosotros podamos dar ese paso. El primer paso, que es en el venir, y como hizo la invitación la hermana, del nuevo nacimiento, de venir a convertirse uno como hijo de Dios, y ya del nacimiento espiritual, que ya ese ya es un proceso en el camino del Señor. Entonces eso es bien importante que nosotros lo podamos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cambio radical en nuestro nacimiento espiritual, que resulta en una nueva persona, que entra en el reino celestial. O sea, esa ya es la otra dimensión en la que nosotros tenemos que mantenernos y sostenernos para poder cumplir con lo que la palabra está diciendo. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:6 dice, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es necesario ese cambio radical, ese nacimiento, ¿verdad? Nuevo, el que tiene que haber en nuestra alma. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos también ya pensar en cosas celestiales. Definitivamente, ¿qué quiere decir eso? Que ya va a haber el cambio en que no vamos a estar con los mismos caracteres y actitudes de antes, porque ya tienen hay otro proceso, ¿verdad? Eso es bien importante para todo hijo de Dios, hermana Flor. Así es, ¿verdad? Y tal vez tú te preguntas, pero yo no entiendo lo que ustedes me están diciendo. ¿Cómo yo puedo hacer para nacer de nuevo? Ya hermana Nikki decía, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Romanos 10:9 y 10 dice que hay que confesar a Cristo con nuestra boca para recibir salvación, y creerlo en nuestro corazón para recibir justicia, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante: para que nosotros podamos realmente llegar a ese nuevo nacimiento, necesitamos el toque del Espíritu Santo, que produce en nosotros arrepentimiento genuino, porque dice la palabra en Juan 16 del 8 al 11, ¿verdad?, que Él es el que nos convence de pecado, que Él es el que nos convence de justicia. Entonces, ¿quién Él? El Espíritu Santo. Otra de las cosas después de haber recibido al Señor Jesucristo es creer en Él, creer en su palabra, y creer que por esa palabra nosotros vamos a ser engendrados. En Efesios 1:13 dice que cuando nosotros creemos en esa palabra con fe, va el Espíritu de Cristo a venir a nuestra vida, y luego el Espíritu Santo, y nos va a engendrar para que nazcamos de nuevo, ¿verdad? Y de esa manera es como nosotros vamos a poder nacer de nuevo. Las únicas cosas que hay que hacer es creer con tu corazón, confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor, y realmente estar dentro de nosotros tristes, contristadas, porque le hemos fallado a nuestro Señor Dios con nuestra vana manera de vivir, y de esa manera genuinamente arrepentidas. Ese arrepentimiento genuino, la palabra en el original quiere decir que tú te das una vuelta completamente y le dices no al pecado de una vez, y comienzas a caminar, pero en el camino del Señor. Así es, ¿verdad? Y después de esta regeneración vamos a comenzar a ver y a oír y a buscar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque al principio no nos podemos acercar a Él por todo el pecado que hay
en nuestras vidas. Entonces es importante ahí sí que ese renacimiento en nuestra vida, Gloria para a que Dios. entonces nosotros podamos de veras difundir como hijos de Dios aquí en la tierra. Y eso es Así bien es. importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir alejadas de las cosas del mundo, deseando vivir siempre día a día en santidad. Pero ese es el resultado de la nueva regeneración que hay en nosotros, ¿verdad? Así A es. través del Espíritu, como lo decía la hermana. Porque el problema está de que nosotros siempre estamos diciendo, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, pero continuamos haciéndolo. Y entonces ya una persona que ya está regenerada va a evitar hacer aquellas cosas Sí, amén. de que está continuando haciendo. Entonces es bien importante, ¿verdad?, de que nosotros estemos convencidas del poder del Espíritu para que podamos tener ese nacimiento espiritual en el Señor. Amén. Luego del nacimiento, del acto que hacemos cuando aceptamos al Señor Jesús, porque recordémonos que ese es el primer acto, ¿verdad? De ahí viene un proceso de nuestra alma, que en ese proceso es donde viene el nacimiento espiritual, para que entonces nosotros podamos, y ahí sí que ser verdaderamente una hija de Amén, Dios. aleluya. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre nos estamos tirando a lo contrario de lo que como hijas de Dios nosotros debemos enseñar, nosotros debemos hablar, nosotros Sí, nos amén. debemos conducir, pero en parte es porque no hemos dejado en realidad que se haga ese cambio en su totalidad en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Yo sé que pueden decir, pero eso la santidad va a ser hasta que ya vean el Señor, y tienen razón, pero podemos ver siervos y siervas en la palabra que pudieron conseguirlo viviendo en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Amén. Que podemos nosotros como seres humanos llegar a poder verdaderamente vivir día a día en santidad, Amén, como aleluya. consiguiendo, meneándonos y viviendo por fe, porque eso también es fundamental para que nosotros podamos tener una vida verdaderamente de este nuevo nacimiento espiritual, hermana Flor. Así es, ¿verdad? Y es muy importante, amadas hermanas y amigas que nos están viendo por misericordia, que lo hagamos, que sintamos la necesidad de arrepentirnos, de darle la espalda al pecado y de que le confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le entreguemos nuestra vida y de que Él empiece a transformarla por medio del Espíritu Santo, porque la muerte espiritual, aunque nosotros andemos caminando, ¿verdad? Es como que fuéramos zombies, por decir algo así. Estamos caminando, usted puede decir, yo tengo vida porque yo respiro. Sí, amada hermana y amiga, usted la tiene, pero dentro de usted está muerto el espíritu, y aunque se oiga muy feo y muy duro para decirlo, pero es la verdad. Y esta muerte espiritual fue la que recibió Adán y Eva por haber desobedecido y por haber cometido pecado, porque el de la desobediencia es sinónimo de pecado, o al revés, el pecado es sinónimo de desobediencia. Entonces esa muerte física espiritual que ellos tuvieron dentro de ellos fue transmitida a todos los hombres, y eso lo podemos ver en Romanos 5 del 12 al 19, y eso lo heredamos nosotros. Y el único que puede traer vida nuevamente a nuestro ser interior es el Señor Jesucristo. Por eso, si tú ya no quieres vivir ahí dentro de ti esa muerte espiritual, ser insensible, tener ese corazón duro, tú necesitas nacer de nuevo por medio del toque del Espíritu Santo, para que tú tengas ese arrepentimiento genuino dentro de ti y puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, y puedas empezar a caminar en una vida nueva, como dice la palabra, en novedad de vida en Romanos 6. Así es, y después de esta maravillosa experiencia, ¿verdad?, con el Señor, Él también nos invita a renovar completamente nuestra mente. Aleluya. Y eso lo dice Romanos 12:2, ¿verdad? Y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo sé que todas van a pensar inmediatamente, ahorita siempre hablan de la renovación de
nuestra mente. ¿Por qué? Pero esa creo que es una pregunta que tenemos nosotros que hacerle al Señor, amén. porque recordemos de que Él siempre va a hablar a nuestras vidas conforme la necesidad interna que tenemos. Entonces, no hagamos oídos sordos a esta palabra, ni digamos otra vez lo mismo, sino mejor digámosle, Señor, quiero que me hables hoy a mi vida. Amén. ¿Dónde estoy fallando y qué es lo que estoy haciendo mal, verdad? Que necesitamos que nuestra mente sea completamente renovada. Y bien lindo porque la palabra siempre nos insta a que no nos conformemos ni nos acomodemos a una forma errónea de pensar, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siempre son los primeros que... Sí. Oímos algo, nuestra mente rapidito empieza. No, es así mejor. Miramos algo, rapidito nuestra mente, no, mejor deberían esto y lo otro. O sea que nuestra mente siempre está acomodándonos a una forma errónea. ¿A qué? A razonar siempre, a estar razonando siempre, ¿verdad? Y a todo aquello que no va de acuerdo con Dios, lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo que nos dice es que ya nuestros pensamientos tienen que ser diferentes a los pensamientos que teníamos antes, ¿verdad? Sí, y eso es bien tremendo porque eso tiene, cuando nosotros no hemos permitido que el Señor renueve nuestra mente, las actitudes tienen el inicio en nuestra mente y con las actitudes vamos de veras a demostrar qué es lo que en realidad hay en nuestra mente. Y si estamos verdaderamente dejando que el Señor la renueve. Entonces eso es algo bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cada momento pasamos en situaciones en las cuales todo va a nuestros pensamientos. Sí, la verdad que todo va a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque esa es bien fácil de canalizarla para el enemigo, sí, le es bien fácil canalizarla. Sí, ¿verdad? Pero lo delicado es que cuando todo lo que está en nuestra mente baja al corazón, porque ahí es donde ya se hace más conflicto, donde ya tenemos que pasar un proceso más largo para que entonces podamos ver un resultado maravilloso de lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de la renovación de nuestra mente. Así es, ¿verdad? Y yo, escuchándola a usted, hermana Nikki, yo indagué un poquito sobre esta palabra renovar, ¿verdad? Y eso viene del griego anakainosis, que significa renovación, hacer algo novedoso o algo nuevo, ¿verdad? Y esta palabra de anakainosis está compuesta de dos términos, que son neos y kainos. Pero neo se refiere a algo que es tiempo, algo que es terrenal, ¿verdad? Y eso, para poner un ejemplo, es como decir, un lápiz recién fabricado es neos. Pero kainos se refiere al carácter y a la naturaleza, a algo interior. Entonces, neos y kainos, la diferencia es que neos se utiliza para algo que es por fuera, pero kainos es para algo que es por dentro. Entonces, lo que el Señor realmente quiere en primer lugar es que nuestro interior sea empezado a ser renovado y eso va a salir a nuestro exterior, ¿verdad? Porque si lo hacemos de la forma contraria, entonces solamente estaríamos mostrando una fachada de lo cual realmente por dentro no somos, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere es que en nuestro carácter y en nuestra naturaleza eso vaya cambiando, vaya siendo restaurado, vaya siendo renovado, tanto que llegue a ser santo, ¿verdad? Para que porque cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, Él nos encuentre irreprensibles en todo nuestro ser. Entonces sea cuerpo, alma y espíritu, y ese es el deseo de nuestro Señor. Porque cuando Él viene a nuestra vida, Él lo que hace es que ahora entra y Él empieza a ponernos su mente. Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. ¿Y la mente de Cristo cómo era? Siempre Él decía, yo no vine para hacer lo que yo quiero. En los evangelios, yo vine para hablar lo que mi padre me dijo, para hacer lo que mi padre me dijo hiciera. Entonces esa debería ser nuestra disposición, amadas hermanas y amigas, pero eso nada más se puede hacer a través de haber nacido de nuevo y empezar a caminar en el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, porque la carne no puede ayudar a lo que es espiritual. Tenemos que estar cambiados, ni tampoco lo espiritual puede ayudar a lo de la carne. Tenemos que empezar a acomodar lo del espíritu al espíritu y dejar atrás lo que es de la carne.
Eso fue lo que yo pude entender acerca de Ajá, eso. y es bien tremendo, ¿verdad? Porque la parte que usted dice de Jesús él dice que él quiere hacer lo del Sí, Padre, amén, ¿verdad? aleluya. Pero lamentablemente nosotros aún a pesar de los años, porque tenemos que ser sinceras, Sí, tenemos amén. que ser francas, a pesar del tiempo que tengamos en el Evangelio, siempre hacemos lo contrario de lo que el Padre quiere Sí, para las vidas, así es. ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo vamos nosotros a estar renovando, ahí sí dejando que el Espíritu esté renovando nuestra mente? A través de la palabra, ¿verdad? Eso es bien importante, Aleluya. porque si queremos Amén. ser buenas madres, buenas esposas, buenas servidoras, tenemos nosotros que alimentarnos día con la palabra. Amén, amén. Y lamentablemente, igual, vuelvo a repetir, nunca no nos dejamos alimentar con la palabra, sino que estamos dejándonos alimentar por otras cosas, ¿verdad? Sí. Y nosotros a través de la palabra vamos a aprender en realidad a dejarnos dirigir por el Espíritu. Aleluya, amén. Y vamos a dejarnos de guiar por el Padre, que era lo que Jesús hacía. Por eso era que ahí sí que la dimensión de la mente de nuestro Señor Jesús fue inalcanzable para nosotros. Pero sí puede haber una transformación en Amén, nuestra aleluya, mente. amén. Pero necesario es que nosotros en realidad haya una disposición. Porque decimos que sí queremos ser renovados, que sí queremos cambios en nuestra vida, pero siempre estamos haciendo lo contrario. Sí, amén. Yo en realidad eso es lo que puedo ver a través de lo que es mi vida. Porque yo casi nunca me gusta dar el testimonio por lo de mi vida, porque no es bueno, ¿verdad? Mejor ejemplos que la palabra. Pero en realidad es lo que sucede. Díganme si no, muchas veces decimos, por Sí, decir amén. algo, el día de hoy no voy a tomar café porque me hace mal, y es lo primero que el café que tomamos, que caemos en tomar Sí, el café. amén. Hablando de algo tan sencillo, Sencillo. algo tan que uno va a decir, bueno, eso no te va a matar. De igualmente ya con lo que pasa en nuestra mente, con lo que pasa en nuestro corazón. Es decir, que era necesario cambiar nuestra humanidad por ya las cosas celestiales, por ya las cosas del Señor, ¿verdad? Eso es bien, bien, bien interesante. Dice que la lectura diaria de la palabra va renovando y cambiando nuestra mente y cambiando nuestras actitudes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros siempre estemos leyendo la palabra y pidiéndole al Señor que nos permita entenderla también. Sí, ¿verdad? porque No acomodándola solo a lo que nos conviene, porque nos da bien que nos gusta mucho el que dice, por tus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero no, sino que aquella palabra que a nosotros en realidad nos va a hacer esa renovación completa en nuestra mente, no en parte, ¿verdad? Así que dispongámonos de veras a leer la palabra. Yo les hago una invitación. Amén, porque es bien lindo escucharla, hermana. Sí. Es bien lindo escucharla, porque podemos estar ocupadas en otras cosas tal vez y escuchando, pero ya poniéndose uno a leerla, a meditar, a rumiar la palabra, esa ya es otra cosa. Esa necesitamos de nuestro tiempo. Y casi no ponemos el tiempo para esas cosas. Perdón que diga esto, pero es lo que sucede. Nos ocupamos tanto en tantas cosas, pero menos en lo que sabemos que va a edificar nuestra vida. Así es, y a mí me llama mucho la atención lo que usted dice, ¿verdad? Y en estos últimos días, los martes, nuestro pastor ha estado hablando acerca de cómo nosotros venimos a la iglesia a darnos, ahí sí que baños, ¿verdad? O showers, como le dicen aquí, como a través del lavamiento de la palabra. La palabra es la que nos va a ir purificando, la palabra es la que va a ir lavándonos. Pero a mí se me imaginaba esto cuando mi pastor decía esto, venimos a darnos showers a la iglesia, pero hay quienes solo agarran un poquito de agua y se la ponen encima y se la echan así para que digan que ya se bañaron. Y otros sí realmente vienen y se meten dentro de esa agua para ser completamente lavados y limpiados. Pero esto es algo que es en lo espiritual. Entonces no es un baño a nuestro cuerpo nada más terrenal, sino que es como que el Señor agarrara un cepillo y nos limpiara por dentro, ¿verdad? Si pudiéramos ver el mundo espiritual, amadas hermanas, veríamos cómo cada vez que nos metemos con la palabra, en nuestros momentos que tenemos en intimidad con el Señor usa ese cepillo y nos está lavando en los momentos que nosotros le buscamos. Y es por eso la importancia, ¿verdad? Por eso el Señor le habla también nos habla a nosotros y les habla a su pueblo
diciendo que es el pan espiritual, porque esa es la comida para nuestra alma. Si queremos estar raquíticos y enfermos en nuestra alma, pues no comamos la palabra. Pero si nosotros queremos estar sanos, tanto como nos cuidamos por fuera, estarlo por dentro en nuestra alma, necesitamos comer de esa palabra de Dios para estar limpios y para estar nutridos. Y eso es lo importante en el Señor, buscar de su palabra, como dice ese versículo de Romanos 12:2. De esa manera, renovándonos, limpiándonos, vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y buena. ¿A usted no le gustaría conocer qué le agrada a Dios? ¿Cuál es lo perfecto para Él? ¿Qué es lo bueno para Él? Y de esa manera usted conducirse. Y yo en lo personal me agradaría entender eso cada día más, porque no es algo que ya lo tengamos y no es necesario irlo buscando día a día, día a día, a través de venir y pedirle al Señor que nos revele sus misterios en la palabra, pero sobre todo que nos ponga el espíritu de querer y hacer como dice la palabra de Dios. Así es interesante los showers que usted decía de los baños. Pero eso también lo tenemos que hacer en casa. Es que ese es el problema, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Sí, que solo venimos aquí a agarrar un poquito. Sí, pero en la casa también nos tenemos que zambullir. Oh, sí. Que zambullir en esa agua y de verdad a darnos esos baños muy necesarios para nuestra alma, ¿verdad? Y para nuestra mente y para nuestro... Sí, yo les había dicho anteriormente que si queremos de veras ser buenas madres, esposas y buenas servidoras, tenemos que hacer las cosas adecuadamente. Vamos a demostrar una actitud mental y espiritual que Dios nos pide. Para esto es necesario tener un corazón fresco y renovado en todo tiempo. O sea que es bien importante, ¿verdad? Así que a nosotros nos hace falta un ajuste diario por el Espíritu, ¿verdad? En nuestras actitudes, en nuestro corazón, en nuestra mente, el cual Él va a estar haciendo a través de la palabra, del Espíritu Santo, de la oración, del ayuno y de muchas cosas más que nos pueden acercar a Él para que Él haga todo esto en nuestro ser, ¿verdad? Eso es bien importante, amadas siervas, de veras que le pedimos al Señor que así como el Señor habla nuestras vidas y nos enseña aún con nuestra forma de ser, así también tú puedas aprender de Él y tengas una decisión ya de seguir bien en los caminos del Señor, de dejar ya la vieja naturaleza y mejor estar en la mente de Cristo, que cuál es la que nos va a traer mejor beneficio en estos últimos tiempos. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya solo vamos a estar, como dice mi pastor, hablando Cristo, 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 Cristo. Y Cristo viene otra vez. Así que prepárate y deja que el Espíritu de Dios termine a hacer la obra que está haciendo en ustedes y que también está haciendo en nosotras. Que Dios les bendiga y que disfruten su semana. Dios les bendiga, amados.